Rafael, Luis Mariano, bienvenidos a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse esta mañana. Hola Ale, ¿cómo están? Hola Rodrigo. Hola, Hassan, hola, ¿qué tal? qué bueno Hola, hola. saludarlo. Lo ¿Cómo mismo están? digo. Hola. Tanto tiempo, ¿cómo Hola, ¿cómo están? están? Muy bien. Bien, pues. Bien. Voy a partir al tiro preguntando qué les parece esto que está pasando, este gallito, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Gallito tonto más encima, porque es Absurdo. defender un privilegio, en una época donde los privilegios están en cuestión. O sea, no cacha nada de dónde está Panado Martínez. O sea, yo creo que indica que el ejército no quiere soltar tan fácilmente los privilegios que ha tenido hasta ahora, ¿o no? Rafael, Luis Mariano, no sé quién quiere tomar la palabra. Luis Mariano, parte tú. Ale. Bueno, sí, mira, yo creo que es bien indignante lo que está ocurriendo y creo que es una estrategia bastante torpe la de la defensa de Martínez de tratar de utilizar al máximo los privilegios que han sido establecidos en forma injusta respecto de ciertas autoridades. Entonces, yo creo que con esto lo único que hace es que la ciudadanía tenga una animadversión mayor todavía respecto de esta gente, porque no solamente son sospechosos de haber cometido delitos graves contra la probidad pública, sino que además están amparándose en privilegios indignantes. Yo creo que cada vez la ciudadanía chilena está más consciente del principio de igualdad ante la ley y le repugnan las desigualdades, las discriminaciones. Por lo tanto, creo que es un gran error, aparte de que es discutible judicialmente, creo que es un gran error en términos del diseño de la defensa el provocar a la ciudadanía a través de este tipo de resquicios. Claro. Rafael, ¿quieres agregar algo sobre esto que está pasando entre el general Martínez y la ministra Rutherford? ¿Te llama la atención o no tenías duda Sí, de que iba a pasar sí, algo Ale. como esto? No, claro, o sea, eso es lo primero. Martínez hace toda esta estrategia espuria, judicial, porque sabe que lo van a detener. Primero sabe que lo van a detener porque ha cometido, por supuesto, ilegalidades e ilícitos. Y también sabe que lo van a detener, porque aquí hay algo técnico. La ministra, para coordinar que Martínez se vaya detenido, tal como lo ha hecho otras veces con otros comandantes en jefe, tiene que coordinar con el regimiento policía militar para que le preparen la cabaña VIP. Y para eso tiene que haber llamado antes del 2 de marzo y haber coordinado con el comandante del regimiento policía militar, un coronel, y el coronel le dé obediencia absoluta y por ende informa de inmediato a la comandancia jefe que están preparando la cabaña para que se vaya detenido alguien. Y la cabaña solo corresponde al comandante en jefe o a los generales. Así que lo sabe desde antes. Segundo, la defensa, Martínez dice, mire, nosotros no tenemos idea por qué nos están llamando y por eso se vulnera el debido proceso. No sabemos. La verdad es que lo tiene muy claro. Porque Martínez es quien designó, o en el puesto comandante en jefe se designa, lo conversamos una vez acá, designa toda la línea de la justicia militar, completa. A los jueces militares, a los fiscales, y al fiscal general militar, que haciendo, para los quienes nos escuchan o nos ven, haciendo el paralelo es el fiscal Abbott o el fiscal nacional, pero para los militares. O sea, ese fiscal que pesquisa los delitos militares lo designa Martínez, ya lo designó hace 3 años atrás. Y ese fiscal general militar, que es el coronel Araya Gallo, ya tiene conocimiento de todo el sumario, completo. Por ende se lo entrega a Martínez. O sea, sabe perfectamente por qué lo están llamando a declarar. Y haber presentado su renuncia me parece un acto de cobardía inaceptable. La ciudadanía espera mucho más de un militar. Martínez siempre ha tenido un discurso distinto a lo que hace. Y la verdad es que uno es lo que hace y no lo que dice. Y Martínez dice, bueno, yo soy inocente, y se escapa de la justicia. Dice, me parece que esto es un proceso injusto, no hay debido proceso. Bueno, él fue juez militar. Y nada dijo cuando fue general y juez militar el 2012, aplicó justicia, dejó gente presa, tapó hechos de corrupción y no dijo nada. Y como comandante en jefe el mismo año 2019 ejerció facultades de juez también. Porque les recuerdo, aquí en este programa lo hablamos, yo estuve procesado por sedición, después se perdió el expediente, pero procesado por sedición 6 años. Entre paréntesis, esos 6 años le envié 4 solicitudes a Martínez de respeto de la presunción de inocencia. Las denegó todas. Le dije, yo soy inocente, voy a salir absuelto, no le importó. Pero la facultad que ejerció Martínez, cuando yo salí absuelto el 11 de junio del 2019, salí absuelto por 5 jueces de la Corte Marcial. O sea, imagínense, los 3 uniformados que ahora deciden
que Martínez declare en su casa, ellos también estuvieron por absolverme en 2019. Bueno, uno de esos era un militar. Martínez lo pasó a retiro al otro día de absolverme. Y además le ordena al fiscal general militar como comandante en jefe, una potestad que está en el artículo 52 del Código de Justicia Militar, le ordena al fiscal general militar apelar, porque Martínez, no conforme con mi absolución, le ordena a este fiscal apelar para que me condenen a 10 años de efectivo. Y por eso la causa se demora 2 años más. Por ende, es de una desfachatez impresionante lo que está haciendo Martínez, ¿no? O sea, de verdad tu descripción es fantástica, Rafael, porque nos da cuenta de cómo una casta privilegiada utiliza todos sus recursos para mantener este círculo de corrupción elitista. Y yo, Luis Mariano, me sorprendo también porque acá se armó una escandalera enorme cuando se hablaban de los futuros sistemas de justicia dentro del proyecto de nueva constitución, cómo era posible que no hubiera un sistema unitario. Y estamos acá ante la descripción perfecta de un sistema de justicia que no funciona, que más encima tiene gente que juega y parte y que busca la protección de un sector. O sea, si algo hay que reformar es cómo está funcionando hoy día la justicia militar, Luis Mariano. Sí, sin duda, está lleno de privilegios indignantes, entre otras cosas lo que señalaba Rafael, el tema de las cabañas, ¿eh? Estas son estas famosas cabañas donde en su tiempo también estuvieron presos los principales violadores de derechos humanos, el Mamo Contreras, digamos, y todo ello, en condiciones casi de un centro de veraneo. ¿Ya? Alguien, un civil común y corriente que está siendo investigado por la comisión de un delito, tiene que ir a una cárcel, ¿ya? Con las incomodidades obvias propias de eso. Y sin embargo aquí, quienes tienen más responsabilidad y que por lo tanto debiesen ser escrutados con un mayor rigor por la justicia, tienen todos los privilegios, incluyendo el estar preso en una cabaña de veraneo. Yo creo que todas esas cosas son indignantes y nos indican que los cambios que deben hacerse en materia de los sistemas de justicia son relevantes. Yo creo que la justicia militar debe desaparecer, por lo menos la justicia militar en tiempos de paz. No existe justificación para que los delitos que cometan militares no puedan ser juzgados por los mismos fiscales que nos investigan a todos los chilenos y chilenas. Entonces, en ese sentido creo que no hay ninguna duda de que los cambios tienen que ser de fondo. Ahora, en mi particular opinión, creo que deben ser más de fondo aún. Es decir, acá lo que debe haber es una reformulación en general del concepto de defensa y las instituciones militares. Yo estoy impulsando junto a otras organizaciones de derechos humanos, de memoria, una propuesta que debe discutirse en la Convención Constitucional, que ha sido presentada formalmente por constituyentes, para reemplazar el concepto de Fuerzas Armadas y reemplazar las actuales instituciones militares por unas nuevas instituciones que nos pertenezcan efectivamente a todos los chilenos y chilenas y que dejen atrás sus mochilas de violaciones a los derechos humanos y de corrupción que están arrastrando hasta ahora. Desgraciadamente, las Fuerzas Armadas chilenas, unas más, otras menos, pero todas, tienen una adscripción política que es algo inaceptable. Es decir, hay un culto político en esas instituciones. El caso más desfachatado, digamos, es el de la Armada, que mantiene homenajes, estatuas, bustos a uno de los cabecillas del golpe militar, como es Toribio Merino. Entonces todo eso va generando un cuadro donde estas instituciones se sienten un poco al margen, ¿no es cierto?, de la institucionalidad, se sienten un poco dueñas del país, y por eso también ocurren estos casos de corrupción, porque sienten que el patrimonio público es parte de su botín, claro, por ser parte de esta especie de nobleza en que se han configurado estas instituciones militares, y todo eso debe cambiar muy de raíz. Luis Mariano, tú tienes una idea, ¿verdad? Que es que el ex sargento del ejército Juan Pablo Díaz Pino y también Rafael Harvey sean reintegrados a las filas del ejército durante el próximo gobierno. ¿Tú crees que eso tiene viabilidad? Y si nos puedes explicar por qué esa idea, digamos. Y, por supuesto, Rafael, ¿qué te parece la idea? Pero partamos por ti, Luis Mariano. Sí, yo creo que es un acto de justicia básica que aquellas personas que fueron perseguidas
que fueron objeto de represalias por denunciar actos de corrupción sean reparadas y sean reintegradas. Y esto tiene que ver con el fomento de la probidad pública y tiene que ver también con que el próximo gobierno, a diferencia de todos los gobiernos anteriores, demuestre que sí se hace cargo de las instituciones militares, que no van a hacer este compartimiento estanco autónomo que ha existido durante este tiempo, sino que el próximo gobierno efectivamente va a tomar las decisiones fundamentales. Y creo que actos como la reintegración de aquellas personas que fueron objeto de represalia por denunciar la corrupción, como Rafael, como Juan Pablo Díaz y como otros militares que también han sido objeto de represalia, debe ser un acto simbólico. Yo creo de los primeros, ojalá de los primeros que tome el próximo gobierno, para demostrar claramente de que ahora las cosas van a ser distintas, de que esta no va a ser una concertación 2.0 donde los militares se mandaban solos, sino de que efectivamente el poder democrático va a comenzar a tomar las decisiones fundamentales respecto de las instituciones militares y en primer lugar va a proteger a los denunciantes de corrupción, lo que es una señal también no solamente de reparación a las personas que ahora fueron víctimas de represalias, sino también para el futuro. Es decir, que todo aquel que esté en condiciones de denunciar actos de represión sepa que va a tener en las autoridades democráticas el respaldo necesario y que no va a tener que enfrentarse, como ha sido el caso de Rafael, contra toda una verdadera mafia instalada en las instituciones militares para proteger la corrupción. Así que espero que este sea uno de los primeros actos del próximo gobierno. Estamos impulsando esta iniciativa ciudadana, recolectaremos firmas. Le he hecho llegar ya en forma informal los antecedentes a la nueva ministra de Defensa. Asuma su cartera, pero esperamos que no sea necesaria en realidad ninguna campaña, digamos, sino que el gobierno desde los primeros días tome estas decisiones simbólicas esenciales para marcar una diferencia respecto de lo que ha ocurrido en los 30 años anteriores. Rafael, ¿a ti te satisfacería, te sentirías una cierta devuelta de justicia después de tanta injusticia? Sí, Ale, Rodrigo y Hassan, la verdad es que, claro, sería un acto muy simbólico, de reparación también, y de emoción, porque la verdad es que uno está a favor del ejército, uno cuando hace estas denuncias justamente para que se cautele el ejército que se debe a la ciudadanía, y no con la autoridad de turno. Digamos. Las autoridades de turno, quienes han obedecido a las autoridades de turno a lo largo de la historia del ejército, han terminado muy mal. Así que el compromiso es superior a eso. Y se entendería de esa forma. Aparte, me parecería, claro, un acto de coherencia de este gobierno. Yo tengo la mejor impresión del presidente Boric, y la verdad es que tengo dos experiencias con él. En junio del 2017 me recibió en audiencia porque ya estaba tratando yo de ser pasado a retiro por el general Oviedo, y él escribe al ministro de Defensa de la época y le advierte que no lo haga. Y eso tuvo influencia y no lo hicieron. Y ahí hay un acto también de valentía del gobierno de la presidenta Bachelet cuando deniega el retiro. Y luego, en octubre de 2018, 25 de octubre de 2018, hay 10 diputados que firmaron el proyecto de ley Capitán Harvey para proteger denunciantes de corrupción en las Fuerzas Armadas. Uno de esos es el presidente Boric, en su calidad de diputado. Así que sería también simbólico que él pudiera promulgar esta ley que duerme en el Senado. Lo hablamos también acá. Está durmiendo en el Senado. Ahí está. Hoy día no hay protección para un denunciante de corrupción y por ende no hay denunciante. Yo tengo un registro que pedí, bueno, cuáles han sido las denuncias del 2015 en adelante y no existen. O sea, ni siquiera están las mías, digamos, que están documentadas por escrito, recibidas, y no están. Así que sería una aliciente que pudieran haber más denunciantes. Y otro dato técnico, de las 46 aristas que ya lleva la ministra Rutherford, y empezó con una, solo 41, son producto de ella misma, de sus propias indagaciones, y 5 de ellas son producto de denuncias de alguien en servicio activo. Nada más, no hay más. Y terminando también, hay que hacer la diferencia con este gobierno actual. El gobierno del presidente Piñera, junto a sus ministros de Defensa, Espina, Desborde y Procuriza, han sido cómplices y encubridores de la peor corrupción castrense, de manera grosera. Entienden que le hacen un bien
a las instituciones cuando es totalmente lo contrario. Es un tremendo daño al encubrir este tipo de corrupción, abusos e impunidad. Por supuesto. Yo concuerdo plenamente con Harvey en ese aspecto. Hassan. Sí, escuchando así el relato, evidentemente es indignante. O sea, un ejército que castiga a las personas que denuncian corrupción y protege a las personas que son corruptas. Evidentemente hay un deterioro importante en instituciones que supuestamente están para, entre comillas, proteger la patria y no proteger a ellas mismas. Pero dentro de eso hay que hacer el diagnóstico un poco más fino. En ese sentido, ya que para los que estamos fuera de ese debate, para tratar de simplificar toda la situación, quería volver a preguntar acerca de cómo funciona en este momento la justicia militar. Por ejemplo, en el caso puntual que estuvimos conversando sobre la decisión de interrogar a Martínez en su casa o en instituciones judiciales. ¿Cuál fue la institución que tomó esa decisión? ¿Eso fue la Corte Suprema Marcial? Quería aclarar eso y entender en qué sentido la justicia militar ha protegido a Martínez y cómo podríamos cambiar eso, eliminando la justicia militar completamente, reduciendo sus funciones. ¿Cómo sería eso? Son las dos preguntas. Rafael, quizá, para empezar. Sí, bueno, por supuesto que ha sido favorable la justicia militar a todos los fines e intereses de los mandos. Los generales, que son los que son jueces militares también designados por el comandante en jefe, han sido serviles a la corrupción, los abusos y la impunidad. Prueba de eso, por ejemplo, es que, claro, los 3 ministros de la Corte Marcial se compone por 5 ministros. 2 civiles que son designados por la Corte de Apelación a Santiago, un general de carabineros, que es el auditor, un general de la Fuerza Aérea, que es el auditor también de la Fuerza Aérea, y un coronel de ejército, designado cada uno de ellos por los respectivos comandantes en jefe y director general de carabineros. Siempre las votaciones tan groseras son 3-2, o sea, los 3 ministros uniformados contra los 2 civiles. Y entiendo que fue así también lo de declarar que era admisible que Martínez declara en su casa. Así que, y no solo eso, el comandante en jefe le toca también designar, el puesto de comandante en jefe, designar a un ministro en la Corte Suprema. En la Corte Suprema está la Sala Penal. La Sala Penal está compuesta por 5 jueces de la Corte Suprema, pero cada vez que se ve una causa penal, la integra un juez más, que no existe en la Constitución actual, sino que en el Código de Justicia Militar, y que es designado, por supuesto, por el comandante en jefe y es un general de ejército. El auditor del ejército integra la Sala Penal. ¿De qué manera vota este auditor? Por ejemplo, en agosto de 2019 el general Oviedo tuvo que pelear su libertad en la Corte Suprema y resultó ser una votación 5-1 de denegación de la libertad. O sea, por supuesto, los 5 ministros civiles en contra de la libertad de Oviedo y el ministro o juez militar dijo, bueno, ¿cómo va a tener preso a mi general? Que es mi jefe. Ya, entonces en este momento, perdón para interrumpirte, increíble. solo para aclarar, entonces tenemos la Corte Marcial, que son los 5 ministros, así con la composición que describiste, son 3 uniformados y 2 civiles. Y esa Corte Marcial es como la última instancia para ver temas de la justicia militar. Y después la Corte Suprema puede revisar esos fallos, porque la Corte Suprema es la última instancia. Ya. Y en eso tiene que ser la Corte Suprema que ve los temas de donde declara Martínez, en última instancia, ¿cierto? No, ya lo resolvió la Corte Marcial, donde declara general Martínez. Ya. Y otra parte de la composición de la justicia militar son los jueces militares. Son 6 jueces militares a lo largo del país y son jueces, único país en el mundo que no tiene jueces militares que sean letrados, no son abogados, no tienen ninguna formación jurídica, ninguna. Y ellos son jueces militares que aplican justicia. ¿Y se debe eliminar completamente eso, entonces? Claro. Bueno, y esto es una ley de amarre también de Pinochet, porque son todos de ejército. Son todos del ejército. Los 6 jueces militares son del ejército, no rotan. Los fiscales militares, algunos que están más abajo, van rotando con distintas instituciones, pero los 6 jueces son militares y el que integra la Corte Suprema como juez también es militar, siempre. Y el fiscal general militar, que también es militar. Así que eso, ahí Luis Mariano seguramente puede agregar algo más, pero que efectivamente
o sea, en última instancia, claro, es la Corte Suprema la que podría llegar a revisar todas las decisiones de las Cortes marciales, si se interponen los recursos correspondientes. Yo no sé si en este caso se irán a interponer o no, pero la Corte Suprema obviamente es la que le da unidad a todo el sistema de justicia, tanto a los tribunales ordinarios como a los tribunales especiales, los tribunales militares, digamos, ese es el esquema. Perfecto. Esto que señalaba Rafael, que ocurre en el ejército, bueno, ocurre en las otras ramas de las Fuerzas Armadas también, digamos, y existen los juzgados navales y existe el juzgado de aviación para llevar adelante las causas de marinos o de aviadores, y se repiten las mismas cosas. Mi experiencia, por lo menos, en los juzgados navales ha sido que es un lugar para enterrar cualquier investigación que implique la responsabilidad de los mandos superiores. Por supuesto, cuando se trata de personal de tropa, de simples marinos, suboficiales, ahí sí la justicia opera y con mucha rigurosidad. Pero cuando se trata de la alta oficialidad de las instituciones militares, ahí el asunto es tapar a como de lugar. Por eso que yo creo que no es posible que esta justicia especial siga existiendo, al menos en tiempos de paz. En tiempos de guerra, ojalá nunca estemos metidos en eso, pero en tiempos de guerra hay circunstancias excepcionales que podrían ameritar que los mandos militares tengan cierta jurisdicción para juzgar delitos como, no sé, deserción frente al enemigo, digamos, este tipo de delitos en situaciones extremas, ¿no es cierto?, en que no es posible o a lo mejor no es conveniente desarrollar un proceso tan largo, claro, porque se trata de la sobrevivencia del Estado, digamos, en la que está en juego. Pero en tiempos de paz, al menos, yo creo que no existe ninguna justificación para mantener estos tribunales especiales. Raúl López Nebreda dice en YouTube: lo que es inexplicable e indignante es que opere la justicia militar en tiempos de paz, que es justo lo que estaba diciendo Luis Mariano, ¿no? Este matonaje debe terminar. Free Angel dice: con cabañas VIP más encima de los milicos ladrones. Paulina R dice: necesitamos que el capitán Harvey sea nuestro comandante en jefe. Sabe cómo limpiar la corrupción desde adentro. Rubia y de Carreño dice: ojalá sea prisión verdadera y no la farsa de prisión en el regimiento o en su casa. Eguisel Morales dice: Harvey, exigimos un monumento para usted por dar la pelea. David contra Goliat, mis respetos, al menos se ha ganado. Paulina R dice: una pregunta para el capitán Harvey. ¿Usted sabe si en la Armada pasa esto mismo y en la FACH esas áreas están calladitas? Y ahí estaba la respuesta, ya la había dado justamente Luis Mariano, hablando sobre la justicia de la naval, digamos, y de la FACH. Ana Cruz Gallego dice: un gran saludo al señor Rafael y Luis Mariano. Más Rafael por un Chile honesto y honrado, decente y transparente. Mark Bunick dice: las Fuerzas Armadas chilenas tienen una mentalidad incentivada por la dictadura de creerse patricios, como en los tiempos de la antigua Roma. Será difícil terminar con esa mentalidad. Rodolfo Esteban Guerrero Milán dice: consulta Mariano Rendón, ¿se puede hacer un juicio en contra de los ministros de defensa, ya que claramente no cumplieron con su rol? Interesante esto. ¿Se puede hacer un juicio contra algún ministro de defensa por no cumplir su rol? Sí, siempre y cuando estén todavía no se hayan cumplido los plazos de prescripción, porque se trataría de delitos comunes, digamos, no estaríamos hablando de crímenes de lesa humanidad, sino que de delitos comunes de participación en encubrimiento de actos de corrupción podrían hacerse. Yo creo que sin duda aquí hubo una responsabilidad política tremenda de los ministros de defensa, de los gobiernos en general anteriores, y con esto yo voy mucho más allá de los gobiernos de Piñera. También los gobiernos de la Concertación fueron completamente silentes, si no es que cómplices de lo que ocurría al interior de las Fuerzas Armadas. Yo conocí esos temas bastante de fondo, porque desde las organizaciones de la sociedad civil pedíamos cambios, pedíamos, por ejemplo, que se terminara con los cultos al golpismo, con los cultos a la dictadura que existen en las instituciones militares, y fueron ministros de la Concertación los que rechazaron todo eso y los que permitieron que
se sigue rindiendo culto al golpismo en la policía y en las instituciones militares. Y esa es una responsabilidad innegable de los ministros de defensa de la concertación. De los ministros de defensa de la derecha uno puede decir, bueno, ellos siempre han sido partidarios del golpismo, claro. Entonces no habría ninguna novedad. Lo terrible es que aquellos que se supone eran los progresistas, eran los demócratas, hayan tenido la misma actitud de dejar hacer y de permitir esta autonomía malsana de las instituciones militares. Muchachos, para ustedes dos, puede partir Rafael ahí cortito para aprovechar el tiempo. ¿Hay algún temor de que con las distintas acciones que se presenten en el TC, Tribunal Constitucional, terminen finalmente marginando esta investigación a la ministra Rutherford? ¿Qué piensan ustedes? Perdón, y porque además agrego que me manda también nuestro periodista, nuestro editor del sitio, me dice que el abogado de Martínez, según Bio Bio, ya señaló que está analizando ir a la Corte Suprema. Juan Carlos Manrique se llama él. Totalmente. ¿Cómo lo ven ustedes? Partamos con Rafa. Sí, Rodrigo. Bueno, cualquier cosa puede pasar en el Tribunal Constitucional. Esperemos que, tal cual. que realmente no hagan caso de este tipo de alegaciones tan impresentables. Y además, yo les quiero comentar a propósito de lo que estaban hablando recién de los ministros de Defensa. ¿Y por qué les digo yo que son cómplices y encubridores de la más grosera corrupción? Porque, gracias a Dios, todo queda registrado en la ley del lobby, con número, con código. Y tengo un registro en la ley del lobby del 2 de octubre del 2018, donde dice expresamente, esto está en el Ministerio de Defensa también, expresamente las materias a tratar con el ministro Alberto Espina, que se pidió una audiencia. Y dice textual, lo que yo le expuse al ministro Espina, existe prueba documental de que el actual comandante en jefe, general Ricardo Martínez Menantó, es parte activa de hechos graves de corrupción. Eso, yo quería con el ministro Espina, no tomarme un café, era para eso. Luego, me niega las 32 solicitudes de audiencia, pero otra que es importante, estamos hablando en 2018, 19 de diciembre. Dice, materias a tratar. Representar, informar y entregar al señor Ministro de Defensa Nacional antecedentes documentales que involucran al actual comandante en jefe del Ejército, el general de Ejército, don Ricardo Martínez Menantó, en viajes y comisiones de servicio irregulares efectuadas entre los años 2011 y 2012, lo cual solo puede conocer el señor Ministro de Defensa como su superior jerárquico. Ese era el tenor de las solicitudes de audiencia. O sea, no eran para ir a conversar, que a lo mejor, que me contaron, entregar antecedentes. Y no le interesó, para él fue más importante ir a los cócteles, ir a pasear en avión, en tanque, y no le interesa. Esos son los ministros de defensa que tuvimos en este gobierno. Así que, ¿qué hace alguien? Yo he denominado esto el laberinto de la corrupción. Alguien que tenga antecedentes de un comandante en jefe, que lo involucren en corrupción, ¿ante quién lo denuncia? Y no hay nada que hacer, Al Ministerio de Defensa no le interesa, no reciben audiencia, al presidente de la República tampoco. Esto fue lo mismo que informé al presidente de la República, no le interesa. Y lo peor, lo más impresentable es que acusan recibo, con firma, con registro, y no hacen nada. La Contraloría General de la República, ni hablar, es un pilar fundamental de la corrupción, la Contraloría. La justicia militar, gracias a que está la ministra Rutherford, uno puede informar este tipo de situaciones, pero si hubiera otro ministro, o se deshace ese tribunal porque no es permanente, no hay nada que hacer, Y después, Ale, si nos queda un minuto, les quiero recordar por qué la ministra actuaba de manera bien decente y todas las acciones que hizo Martínez del 2018 en contra de ella, a ver si se las puedo comentar. Pero después. por favor, coméntenos. ¿Sí? Obvio. Ya, de partida la ministra ha sido bastante decente en no mandarlo a detener en estos días. Ha sido bastante cautelosa en eso, habiendo podido hacerlo. Primero, Martínez, desde que asume en marzo del 2018, lo único que hizo son acciones para obstruir la investigación de la ministra. Lo único. Primero, contrata al abogado Jean-Pierre Matus, actual ministro de la Corte Suprema, que lo designa el Senado, con el presidente, y lo contrató por 4 millones mensuales, al lado de él, digamos, no en una oficina al lado del comandante en jefe, asesor directo, para justificar dos cosas: los fraudes de los pasajes y gastos reservados, y por otro lado justificar el espionaje, no sé si se acuerdan, en 2019, el espionaje a periodistas y militares, denunciantes de corrupción. Eso es lo que justificó este abogado Jean-Pierre Matus. Y en 2019, Martínez abrió una cuenta especial del banco para devoluciones de dinero para quienes crean que hayan recibido de mala forma algunos dineros de viaje.
Bueno, resulta que los únicos que han devuelto dinero a esa cuenta que abrió el ejército es el general Martínez y el general Oviedo. Nadie más. Acordémonos también que Martínez tuvo y dejó en la impunidad a 2 militares de inteligencia espiando afuera la oficina de la ministra Rader. Acordémonos también que desde el 2018, claro, cada vez que la ministra procesó a generales, como el general Griffith, Villagra, general Oneto, Oneto por 18 millones y medio, confeso, de viajar a Disney, Martínez sacó un comunicado cada vez que hizo esto la ministra, tratando de aminorar y justificar y relativizar los hechos. Un comunicado oficial. El 2018, fin de año, en diciembre de 2018, se hizo una campaña mediática del Ministerio de Defensa y el Ejército de llamar a retiro a 22 generales, jactándose que en la historia del Ejército nunca habían pasado a retiro tantos generales porque había sospechas de los viajes de estos 22 generales. Resulta ser que al otro día que pasaron a retiro, el Ejército, con el permiso y el conocimiento del Ministerio de Defensa, recontrató a 20 de ellos. O sea, pensión de 3,2 millones más sueldo de 2,5 millones, salieron ganando. Y el 2019 yo estaba en el despacho de la ministra, declarando como denunciante, una de las 5 veces que estaba allá, y estaba muy molesta la ministra. Me dice, oiga, ¿qué le pasa a su general? Yo le pedí información de viaje y de una serie de otras informaciones y no me la entregó en 3 meses o más tiempo. Tuve que ir a un allanamiento al ejército, al edificio del ejército, con la PDI, y luego su general saca un comunicado diciendo que yo fui a visitarlo. Eso no son visitas, son allanamientos. Estaba muy molesta la ministra con ese tipo, pero también era para aminorar a la ministra. Claro. Y el 2019, en medio de la investigación, cuando la ministra ya iba a dictar más procesamiento incluso, justo se filtra la operación Topógrafo que espiaron a denunciantes militares, a civiles, periodistas y a sus familiares. Así que ese es más o menos el contexto que hay en eso. Gracias por recordarnos, siempre es importante hacerlo, ¿verdad? Le queremos agradecer a Luis Mariano Rendón y a Rafael Harvey, que es como un amigo de la casa ya, por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran, analizando esto que la verdad nos preocupa. Y cuando vamos a comenzar, estamos en medio de un proceso constituyente y estamos a puertas de comenzar un nuevo gobierno, resulta muy importante analizar estos hechos que mantienen a ciertas personas con privilegios que no sé dónde se los ganaron, y además hay mucha injusticia aquí. Son historias que están llenas de injusticia y que no queremos que nuestro país siga avalando. Un abrazo a ambos, muchas gracias. Gracias, Ale, Rodrigo, Hassan. Que estén muy Muchas bien. gracias, cuídense. Abrazo.